Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con vectores en R2 y R3, ¿de acuerdo? Al final del día, un vector, ¿sale? Es un em, elemento, al menos un vector en R2 y en R3, lo vamos a entender como un elemento, ¿sale? Que nace del origen, todos los vectores nacen del origen y apuntan a un lugar en el espacio. ¿Sale? Las entradas de los vectores pues estarán direccionadas generalmente como Vx y Vy para dos direcciones y para el caso de tres dimensiones, ¿de acuerdo? Aquí sí lo quiero cambiar de colorcito. ¿Sale? El vector V va a estar direccionado pues, con sus tres entradas, Vx, Vy y Vz. ¿Sale? Bien. Los vectores generalmente tienen una magnitud, eso se llama su dimensión o su tamaño, ¿de acuerdo? También se le llama norma, magnitud o norma. Y esto es para vectores en cualquier dimensión, ¿de acuerdo? La magnitud o norma de un vector, que en general se pone entre doble raya, aunque casi todo, bueno, no casi todos los textos o algunos textos lo manejan como si fuera un vector en valor absoluto. La otra es que este texto, para distinguir vectores, en algunos casos les pone una flecha en la parte de arriba, ¿sale? En algunos textos no le ponen nada, nada más definen vector. Algunos textos marcan entre estos símbolos para indicar que están hablando de un vector, otros con la línea en la parte de encima es suficiente. Pero bueno, regresando a la magnitud o norma, esta se calcula como la raíz cuadrada de la suma de sus entradas elevadas al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y eso tiene que ver con una norma que se entiende como norma euclidiana. En el sentido, y esto es más fácil de entenderlo, que si nosotros trazamos una línea de manera vertical para este vector, ¿sale? En el eje horizontal se presenta la magnitud en el eje horizontal y en esta línea se presenta la magnitud en el eje vertical, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos diciendo es que el tamaño de B es la suma de los cuadrados de estos elementos. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Bueno, pues resulta que eso es llevar a cabo el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Es decir, sacarle el cuadrado a estos elementos es sacarle el cuadrado a los catetos. Sumamos los cuadrados de los catetos, le sacamos raíz y obtenemos la magnitud de la hipotenusa, porque el vector se vuelve, lo que si buscamos la magnitud del vector, pues es la magnitud de la hipotenusa. Lo mismo acá, también tiene que ver con un teorema de Pitágoras ahí metido, ¿de acuerdo? Por lo cual esta norma, calculada así como la suma de los cuadrados, ¿sale? Se le llama norma euclidiana generalmente. Entonces, para un vector en dos dimensiones, la norma de V es la raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vy cuadrada. Y para un vector en tres dimensiones, como es este que tenemos representado aquí, la norma de este vector es la raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vy cuadrada más Vz cuadrada. ¿De acuerdo? Ya. Eso es así como se calcula la norma. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros damos un vector, un vector arbitrario, por ejemplo, digamos que tenemos el vector 5,12, la norma de este vector, pues sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado.
Esto sería la raíz cuadrada de 25 más 144. Y esto sería la raíz cuadrada de 169. Cosa que en este caso, en este extrañísimo caso, no es que lo haya querido así, salió de casualidad, dio 13. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la forma en la que se calcula. Dentro de los vectores, nos es importante identificar aquellos vectores cuya norma es 1. Este tipo de vectores se les llama vectores unitarios. ¿Qué característica tiene un vector unitario? Pues un vector unitario, ¿sale? Es un vector U con entradas U, UX, UY, tal vez UZ, cuya norma de U es igual a 1. Ese es un vector unitario. ¿De acuerdo? Los vectores unitarios tienen la característica de que su norma es 1 y a veces es importante buscarlos porque lo que nos dicen es cómo son los vectores comparados con ellos. ¿De acuerdo? ¿Cómo obtener? Pues la pregunta en estos momentos es, ¿cómo obtener un vector unitario a partir de un vector cualquiera? Bueno, si tenemos un vector U, vamos a llamarlo V. Un vector V diferente de un cero vector. Es decir, un cero vector es aquel vector cuyas entradas son ceros. ¿Sale? Un vector unitario U, ¿sale? Se puede obtener dividiendo el vector V entre su norma. ¿Sale? ¿Pero a qué nos referimos en este sentido? Bueno, hay que entender lo siguiente. Los vectores tienen dos operaciones que se pueden realizar. ¿Sale? ¿Cuáles son esas dos operaciones? La suma de vectores y el producto por escalar. Ambos, de alguna u otra forma, pues ya los hemos estado llevando acá. La suma de vectores U más V, ¿sale? Si es UX más, bueno, UY y UZ más VX, VY y VZ, pues la suma nos daría el resultado de entrada por entrada. UX más VX, UY más VY y UZ más VZ. Sumar entrada por entrada. Nada nuevo. El producto por escalar. Si U es un vector en R2, en R3, UX, UY y UZ. Y alfa es un escalar, es decir, es un número real por el momento. Entonces no pasamos a elementos complejos. ¿Sale? Alfa por U, pues sería multiplicar el escalar. Y sería alfa por UX, alfa por UY y alfa por UZ. Bueno, observemos que el resultado de la norma ya no es un vector, es un escalar. Es decir, la norma de un vector es un número. Un número escalar, real o complejo.
pero en general, bueno, lo correcto sería decir es un número real. Es un elemento del campo, ¿de acuerdo? La idea de la norma es que nos permite identificar o comparar vectores, es decir, cuál es más grande que otro, ¿sale? Pero también nos arroja un número. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos dado un vector B diferente del cero vector, U es un vector unitario si hacemos esta operación, lo que nos está diciendo es calcula la norma y al vector divídelo entre el escalar. Por ejemplo, digamos que V es un vector con entradas 1, 2, menos 3, por decir algo. ¿Sale? ¿Cuál es la norma de este vector? Pues sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Sale? Y esto nos va a dar raíz cuadrada de 1 más 4 más 9. Una de las cosas que deben de observar siempre en los cuadrados, pues es que nos va a dar números positivos. Entonces ahí no hay mucho pierde. Y esto sería raíz cuadrada de 14. Bueno, el tamaño de V es raíz cuadrada de 14. Eso es 3 punto y algo. ¿Sale? Mide 3 unidades. Lo que tenga sentido en el espacio vectorial que sean sus unidades. Bueno, un vector unitario U, ¿sale? Se puede obtener así como V entre la norma de V. Es decir, en este caso, este vector unitario se puede obtener como 1, 2, menos 3, ¿sale? Entre raíz de 14. Eso significa que cada una de las entradas se divide entre raíz de 14. Y este vector es un vector unitario, es decir, de norma 1. ¿Sale? ¿Qué propiedades tiene este vector unitario? Escrito de esta forma. La propiedad principal que tiene es que si V, suponiendo que este es el origen y este es V, la magnitud de este V, es decir, qué tan grande es, pues es de tamaño raíz de 14. Pues U es un vector aquí que lleva la misma dirección y sentido, pero cuyo tamaño es 1. ¿Sale? Esa es la principal virtud del vector unitario. Y si multiplicamos a U por raíz de 14, obtenemos V. ¿Sale? Es decir, los vectores unitarios se vuelven un patrón de medida para los demás vectores. ¿De acuerdo? Bien. La norma es un elemento fácil o relativamente fácil de calcular. ¿Sale? Los vectores unitarios son relativamente fáciles de calcular. Y además de la suma y la multiplicación por escalar, tenemos dos operaciones adicionales. El producto punto, ¿sale? Que ya lo hemos estudiado. U punto V para dos vectores
cualesquiera es la suma desde i igual a 1 hasta n de ui por vi, donde ui y vi son sus entradas. Obviamente con n igual a 2 o 3. Aquí sí no hay mucho problema. ¿De acuerdo? Es decir, 3,5.7, menos 1, pues sería primera entrada con primera entrada. Esto es 3 por 7. Y segunda entrada con segunda entrada. ¿Sale? Que sería más 5 por menos 1. Esto sería 21 menos 5 y esto es 16. El producto punto de dos vectores nos da un escalar. Propiedades del producto punto. Son varias. Propiedades. U punto U es igual a la norma de U cuadrada. ¿Sale? El producto punto de un vector consigo mismo es su norma al cuadrado. Y eso tiene sentido porque piense que va a ser primera entrada por primera entrada, y segunda entrada por segunda entrada, y tercera entrada, y entonces va a quedar la suma de las entradas al cuadrado. Si eso lo metes dentro de una raíz, ya terminamos. ¿De acuerdo? Otra propiedad importante. U punto V es igual a la norma de U por la norma de V por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sale? Es decir, si tenemos por aquí U y por acá V y queremos saber cuál es el ángulo entre ellos dos, o más bien el producto punto se puede calcular de esta forma. La forma más común en realidad de atacar este resultado, ¿sale? Es la siguiente. Coseno del ángulo es igual a U punto V sobre la norma de U, norma de V. ¿Sale? Si sacamos el arco coseno, conoceremos el ángulo. Y este resultado da pie a otro resultado. U y V son ortogonales. ¿Sale? Si y estas cosas son equivalentes, U y V forman un ángulo de pi medios, ¿sale? 90 grados para los cuates, ¿de acuerdo? Entre ellos. U punto V es igual a 0. Tenemos dos vectores. Y calculamos su producto punto y nos da 0. Estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Y eso es una propiedad importante. ¿Sale? Bien. ¿Por qué esta propiedad es importante? Supónganse que estamos aquí en el plano, ¿de acuerdo? Si yo tengo dos vectores,
Digamos que este es U y este es V. Este vector V, ¿sale? Proyecta una sombra, ¿sale? En U. Es decir, parte de B puede ser descrito mediante U. ¿De acuerdo? A eso se le llama proyección. Hagan de cuenta que este fuera el suelo y este fuera, no sé, una pared y estuviera el sol aquí arriba. Y lo que proyecta es una sombra de manera perpendicular. ¿Sale? Es decir, esto es qué parte de B puede ser expresada mediante U o qué parte de cómo se proyecta V sobre U o qué parte de V puede ser explicada a través de U. No puede ser explicado todo B, o no siempre, ¿de acuerdo? Pero en este caso, parte de B está expresado mediante U. Y la proyección es una fórmula que siempre se me olvida, pero es algo así como U punto V sobre la norma de U por U. Debe de ser algo así como U punto V sobre la norma de U por U. ¿Sale? Y esto sería proyección, la proyección de V en U. ¿Por qué son importantes las proyecciones? ¿Qué pasa si nosotros tenemos dos vectores ortogonales? Si U y V son ortogonales, así. Bueno, la proyección de V en U, pues sería U punto V sobre la norma de U por U. Pero como son ortogonales, U punto V es cero. Entonces en realidad sería cero sobre la norma de U por U y ya no importa, nos daría el vector 0, 0. ¿De acuerdo? Es decir, si son ortogonales, no genera sombra. No hay forma de representar U a través de V. Y esto significa que no hay forma de representar la magnitud de B en U. Y por lo tanto, puede tener cualquier valor siempre y cuando su proyección sea ortogonal. ¿Por qué nos sirven? Porque nos permiten describir cosas. Piensen en un vector sobre el eje horizontal. ¿Sale? Digamos este U cuyas entradas sean 5,0. ¿Sale? Nosotros podemos representar sombras, por ejemplo, de este vector o de este vector, ¿sale? O de este vector. Digo, esto sería una sombra negativa, pero sombra al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Porque este vector nos puede describir todo este pedazo. Pero no lo logra con un vector, por ejemplo, con esta estructura. Digamos con el 0,4. ¿Sale?
Digamos que este es V. ¿Por qué? Porque U.V sería 5,0.0,4 y esto sería 5 por 0 más 0 por 4. Y esto es 0 más 0 y esto es 0. No hay forma de que haya sombra de V sobre U, ni de U sobre V, por cierto, porque se orientan perpendicularmente. A todos los demás les podemos sacar un pedacito, pero a estos en particular no. ¿De acuerdo? Ok, vamos a detenernos hasta aquí. Regresamos después de una pequeña pausa. Vamos a ver un par de conceptos más y nos vamos después a trabajar en Python.